Listo. Entonces, ¿todos ven la pantalla? Sí, señora. Sí, señora, sí, señor, no, señora. Sí, señora. ¿Están dormidos todavía? Despertar, despertar. Entonces, nosotros vimos esto en la clase pasada, donde hablábamos de trayectoria circular, caída libre. ¿Qué es la trayectoria? ¿Quién me dice qué es la trayectoria de lo que leyó? Ahí pueden ver lo que tengo en la pantalla. Sí, señora. ¿Qué dice? Léeme, Alejo. ¿En cuál de todas? ¿Dónde está dónde está el mouse? La trayectoria y la distancia recorrida. Ya, espérame un segundito que creo que... Ahora sí, aquí hay. Alejo, ahí donde dice la trayectoria y la distancia recorrida. La- Cuando un objeto se mueve, aquí ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo, es decir, que durante su movimiento describe una línea. Listo, entonces la trayectoria es... La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento. Entonces, ¿qué es la trayectoria? La línea que un móvil describe durante su movimiento. Acuérdense que un móvil, acá arriba miramos cargas puntuales, cuerpos puntuales. ¿Quién no ha visto la guía? ¿Ya todos la vieron? Sí, Sí, señora. No están tan activos. Despiértense, chicos. Los quiero escuchar a todos. Listo. Entonces, ese cuerpo puntual se mueve de un lado al otro, que dibuja una trayectoria. Es decir, dibuja una línea. Buenos días, profe. Buenos días, Camila. Buenas noches. Profe, perdón, es que se me había desinstalado Zoom, no lo podía instalar hasta ahorita. Dale, tranquilo. Estamos mirando trayectoria. Listo. ¿Qué nos dice el punto? Que Angelo tiene dudas. Dice, dibuja un ejemplo para cada tipo de movimiento según la trayectoria. Pues sabemos que la trayectoria es la línea que dibuja un cuerpo. Acá lo llaman el móvil porque se mueve cuando va de un lugar a otro, ¿cierto? Cuando se mueve. Entonces, ¿qué tipos de movimientos hay? Eso ya lo habíamos visto la clase pasada. ¿Se acuerdan del movimiento circular, el movimiento rectilíneo? Profe, pero yo había puesto, digamos, en el primer punto, yo había puesto, digamos, había puesto borrador, lápiz. No entendí muy bien lo de cuerpos no puntuales. Listo, ya mira. Ya me voy a poner a cargar el computador. Un segundito, voy por el cargador del celular y ya, del computador.
¿Y me escucha? Listo, ya, volví. Sí, ya, perdón. Ah, me asusté, profe. Es que estaba cargando, pues, conectando el computador, que se me iba. No, espérame un minuto. Listo. Entonces, si nos dice la teoría que un cuerpo puntual es un objeto que consideramos sin tamaño, o sea, es un puntico, Profe, ¿cierto? no se ve nada. No estoy mostrando nada. Ah, Voy a mostrar. Listo. Ya estoy mostrando ahora sí la pantalla. Si decimos que un cuerpo puntual o una partícula material es un objeto que consideramos sin tamaño, pero puede moverse, es decir, un punto, un puntico. ¿Qué quiere decir un cuerpo no puntual? Para ustedes, ¿qué sería un cuerpo no puntual? Un cuerpo no puntual sería un cuerpo que no llegue, que, mm, Más me da otra opción, es que no son cuerpos puntuales. profe, no se escucha. No te escuchaba. Apaguen micrófono y cuando vayan a hablar me avisan. Listo, chicos, voy a hacer decirles una cosa. El cuerpo puntual nosotros en física lo manejamos cuando no nos interesa saber la masa, por ejemplo, cuánto pesa el objeto. En este caso, Profe, digamos, o sea, que digamos, es cuando es irregular. no, Digamos que, ¿no? no, es cuando no nos importa. Nosotros cogemos un puntico y decimos, queremos saber cuánto se desplazó la Tierra en un día. Nosotros no nos interesa saber cuánto mide la Tierra ni cuánto pesa, ¿cierto? Necesitamos saber es cuánto se desplazó. ¿Qué hacemos nosotros? No, ¿cuánto es la trayectoria? Exactamente. Entonces, cogemos, lo representamos como un punto, como un cuerpo puntual. Y ese punto se nos va a mover de un lado al otro, no más. Ah, ya entendí. O sea, profe, que digamos, un lápiz. Uno no necesita saber, digamos, el cuánto mide ni nada de eso, sino cuál es cómo se mueve, ¿sí? Exactamente. Nosotros no nos importa ni siquiera qué color tiene, ¿cierto? Qué tamaño tiene, qué forma tiene. Ah, ya entendí, es que no entendía muy bien. Entonces, cuando el cuerpo es no puntual, es porque necesitamos, porque depende la materia, depende la forma, ¿cierto? Depende la forma del objeto cuando lo vamos a analizar. Sí, ¿Listo? ¿Más claro? sí, profe, ya está más, Ujú, entonces ya te más queda claro porque no entendía casi. listo. Ahora entonces vamos a mirar la trayectoria. Nosotros ya vemos un Y la no puntual, profe. por eso, la no puntual sería que buscaras un ejemplo de algo que sí dependa, que no podríamos quitarle sus características. Te tocaría buscar los ejemplos. ¿Cómo así, profe? Entonces, yo necesito no saber el peso de un objeto para saber su distancia recorrida. Sí, ¿Sí? espera. Ah, no, no, porque no, ¿de qué le va a servir pesarlo? Exactamente. Pero vas a buscar una característica, algún cuerpo que sí necesite tener una característica especial para mirar, no sé, su movimiento, por ejemplo.
¿Listo? Mm, ¿qué Vas tal? a cabecita eso. Entonces, no puntual Mm, quiere decir que tiene ya muchos puntos pegados, que ya se formó un cuerpo. o sea, que puntual es uno averigua la distancia y el no puntual es que digamos uno tiene que hacer algo, por ejemplo, medirlo para saber si no es puntual, ¿sí? O estoy Sí, mal. algo así. Entonces, tú ya necesitas saber alguna característica, o el peso, o el tamaño, ¿cierto? O el material. Pero no solo es para la distancia, ese es un ejemplo, para saber cómo se comporta ese cuerpo. Profe, Profe, digamos, podría hacer profe, algo que no se moviera. Sí, señor, profe, necesitas saber otra cosa de ese cuerpo, señor. me voy a salir un momentico, ¿sí? Bueno, más clarito o más o menos. Sí, ya está más claro. Listo. Ahorita cierto, se alcanza el tiempo. Nos pasa el tiempo súper rápido. Listo. El cuarto Vaya. punto. El cuarto punto dice, dibuja un ejemplo para cada tipo de movimiento según la trayectoria y explica. Entonces, acá les dicen a ustedes, el rectilíneo, la trayectoria describe una línea recta. Van a buscar ustedes qué objeto tiene un movimiento rectilíneo. Ya saben cuál es la trayectoria, ¿cierto? Mm, Entonces ustedes van a decir, no sé, digamos, profe, digamos, podría ser un zapato, ¿no? ¿Sí? un zapato se mueve, Sí, cuando uno se lo pone, sí. entonces no sería el zapato, sino la persona que se mueve. Mm, O sea que uno, digamos, si cosas, digamos, que uno se pone, no serían tal lo que uno se pone, sino uno. Exacto. Yo soy la que me muevo. Yo tengo puesto un sombrero. Yo muevo el sombrero o el sombrero se mueve conmigo. Ah, ya, ya, ya. Listo. Rectilíneo, no sé. ¿Qué otra cosa podría tener el carro en la autopista, cierto? Va Sí. un movimiento rectilíneo. No van a decir los ejemplos que yo dije. ¿Ya lo habían escrito? No, Curvilíneo ya teníamos un montón de ejemplos. ¿Cuál es la trayectoria del movimiento curvilíneo? Una línea curva. Ahí les van soplando el nombre del movimiento, les soplo la trayectoria. Profe, Señor, ¿el agua no es rectilínea? depende por donde vaya. Entonces tú me tendrías que decir el agua en la tubería. Listo. Sería, si va en el río, no sería más curva, ¿no? Esos son los ejemplos que ustedes me tendrían que dar. Bien explicaditos. Tienen que explicarlos por qué dicen que la tortuga va en movimiento rectilíneo. No sé, ustedes me dirán. Si dicen tortuga. El circular, entonces es curvilíneo. Hay varios curvilíneos. Está el circular, es la trayectoria de una circunferencia. Ustedes ya saben qué circunferencia, que es el borde de un círculo, ¿cierto? Elíptico, mira, acá les dan un ejemplo. Las manecillas de reloj hacen una trayectoria en una circunferencia. El elíptico, si la trayectoria es una elipse, ¿cómo ocurre con el movimiento planetario? ¿Cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol? Dibujando una elipse. Entonces tienen que buscar otro ejemplo. Parabólico, cuando ocurre con el movimiento de los proyectiles. Si yo lanzo una pelota de básquetbol a la cancha, se forma una curvita. Esa curva es rectilínea. Entonces, yo tengo acá mi pelotica de básquet. Tengo acá el piso. Acá está la red. Y acá hay una persona.
y lanzó la pelota. Esa pelota va a dibujar una trayectoria de esta forma, ¿cierto? ¿O estoy mintiendo? No, profe. Listo. Esa trayectoria se llama parabólico. ¿Por qué? Porque esta figura, esta forma que se genera, esta trayectoria que se genera al lanzar la pelota, se llama parábola. ¿Listo? Entonces, cuando es una curva así, de esta forma, como una U, se llama parábola. Y por eso le llaman los movimientos de los proyectiles, que es cuando los lanzan. ¿Les doy otro ejemplo o ustedes buscan el otro ejemplo? El de una pelota, el de un trompo, ¿no? ¿El de un qué? El de un trompo. No, el del trompo no es parabólico, porque miren el movimiento que tiene que ser el elemento para decir que es parabólico. Escriban en el cuaderno. Ejemplo, Profe, cuando uno le da una patada al balón, creo. exactamente lo mismo. Cuando lanzan una bala de un cañón. ¿Cómo va la bala? Primero hacia arriba y luego cae. Esa sería el ejemplo de una bala de un cañón. ¿Listo? Entonces, ¿entendió el movimiento parabólico? Sí, señora. Señora, Listo. Ahora, Profe, señora, ¿qué habías dicho antes que tocaba copiar? Profe, ejemplo de movimiento parabólico y dibujan esos dos dibujitos que yo les hice ahí, más bonitos, ¿no? Ustedes dibujan más bonito que yo. Obvio, profe, más bonitos. Ujú. profe, un frisbee. Un frisbee. un, un frisbee, tú lo lanzas hacia arriba. Pim, 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 pim. Depende, porque si yo tengo varias formas de lanzar un frisbee, ¿cierto? Hay veces que el frisbee se va derecho. Entonces, ¿qué movimiento sería ese? un boomerang sería curvilíneo. No, no, Pero el curvilíneo, boomerang va y curvilíneo. vuelve, ¿cierto? Sí, por eso es curvilíneo. No, curvilíneo si hace una curva, pues el boomerang hace esto, Es rectilíneo. rectilíneo, va y vuelve. ¿Por qué? Porque el boomerang va Y y vuelve. vuelve. Ah, ya. Pero sigue andando recto, ¿sí? Y en mi perspectiva, sí. Yo les iba a mostrar un video, pero creo que ya no alcanzamos. Esta es la clase que menos dura. Sí. Y tampoco dura tanto geometría y estadísticas, no. Son los que menos duran. Dura media hora. Media hora. Media hora y entran a las 4. Faltan. Imagínense eso. Vamos a definir que María desea dirigirse, o sea, la parada de bus. Puede tomar Listo, van a poner atención acá un minutico. Tenemos igual todavía 3 minuticos, ¿listo? Ahorita terminan de dibujar, No aparece nada. ya voy. ¿Ya? ¿Ya? Sí, señora. Ya. Van a poner todos atención. Hay un señor que está hablando y nos va a explicar lo de los desplazamientos y trayectorias. ¿Listo? Me ven.
de bus. Para ello, vamos a identificar la posición inicial y la posición final. La posición inicial es el punto desde el cual va a partir, es decir, la señal de pare. Y la posición final es hacia donde María desea dirigirse, o sea, la parada de bus. María empieza a caminar. Puede tomar muchos caminos para llegar a su destino. Trayectoria es la línea imaginaria que une a las sucesivas posiciones que ha ocupado María. Está representada por la línea de color rojo. La distancia es la longitud de la trayectoria, es un escalar. En este caso, la distancia es de 45 metros. Está representada por la línea de color azul y expresada en metros, porque esta es la unidad de medida empleada según el sistema internacional. En cambio, el desplazamiento es la distancia medida en línea recta entre la posición final y la inicial. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, por lo que el desplazamiento es igual a 30 metros con 15 grados. Está representada por la línea de color amarillo. Es importante mencionar que el desplazamiento y la distancia solamente coincidirán si la trayectoria seguida por María hubiera sido en línea recta y no hubiera realizado ningún cambio de sentido. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que desplazamiento total será 0 si la posición final e inicial coinciden, es decir, si se vuelve al mismo punto de partida, independientemente de que se realice o no Profe, la no misma escucho trayectoria nada. de ida y vuelta. Fíjate de ¿Nadie escuchó nada? No, profe, yo no estoy escuchando, no se Yo sí oye. escuché. Yo sí. Escuchamos. Sí, yo sí. De lo que ellos sí escucharon. ¿Quién lo Yo escuchó? también escuché bien, yo también escuché bien. Espera que se sonido. Los acabo ¿Me de escuché perfecto, profe? ¿Qué tal todo? Este video se los voy a dejar ahí en Classroom para que lo miren, ¿listo? Listo. Bueno, Listo, chicos, un abrazote. Y espero que se hayan aclarado duditas. ok. ¿Sí se aclararon dudas?